al claquetazo, ¿no? Listo, estamos grabando. Muy bien. ¿La Ley de Seguridad Interior qué es lo que busca? Bueno, la Ley de Seguridad Interior en términos generales lo que busca es darle cierto cobijo legal a las Fuerzas Armadas y también, bueno, a las Fuerzas Federales para, como sabes, pues durante los últimos años pues las Fuerzas Federales han tenido un papel protagónico en temas de seguridad, entonces lo que buscan es darle cierto cobijo. El tema es que esta ley es insuficiente para dar ese cobijo necesario a las Fuerzas Armadas y en particular a las Fuerzas Policiales Federales. Sí, de hecho es de lo que hablaban algunos activistas, que incluso está como carrereada, como se dirá coloquialmente. Cuando estaba leyendo hace rato un poquito sobre la ley, hablaba de un Consejo de Seguridad Nacional. Así es. ¿Quiénes formarían este Consejo de Seguridad Nacional? Bueno, este Consejo de Seguridad ya existe. Más bien sería estas declaratorias que el presidente emita serían puestas a consideración del de este Consejo Nacional, ¿no? Que está conformado por distintas autoridades, entre ellas, por supuesto, las Fuerzas Armadas, ¿no? El tema aquí es que existe también la posibilidad de que el Ejecutivo, en este caso el presidente, pueda unilateralmente, bajo algunas situaciones de riesgo, emitir esta declaración sin previo aviso o consentimiento, ¿no? Ok, muy bien. ¿A qué hace referencia el término amenazas a la seguridad interior? Bien, pues mira, la ley en el artículo 4 hace referencia y define algunos términos, ¿no? Lo que son acciones de seguridad interior y amenazas a la seguridad interior, ¿no? Y aquí va la ley especificando bajo qué circunstancias o qué casos serán considerados como amenazas y qué situaciones serán consideradas como acciones en materia, ¿no? El problema que presentan estas dos definiciones es que también son ambiguas, porque podríamos decir, al darle lectura a cada una de estas, que podría confundirse o no queda muy bien o delimitado respecto al 21 constitucional, que nos delimita las funciones de la seguridad pública, ¿no? Entonces, esto es una de las controversias que existe, entre otros artículos, respecto a la seguridad interior, hasta dónde llega o cuál es la frontera hacia la seguridad pública, ¿no? Es una de las grandes controversias que tenemos. Y por ejemplo, un ejemplo así como claro que podría ser de que ellos pudieran determinar amenaza a la seguridad interior. Por ejemplo, que las instituciones de seguridad pública se encuentren pasadas por el crimen organizado, ¿no? Que se encuentre el crimen organizado, se encuentre ya dentro de las instituciones policiales, como ha sucedido, ¿no? Y como actualmente sucede. Y bueno, ese es otro problema que tenemos, porque al final nos hemos pronunciado en contra de esta ley, pero ¿qué hacemos con las policías municipales y con las policías preventivas estatales? Porque la realidad de estas policías es que tienen serias limitantes para atender los problemas de seguridad. Ahí estamos viendo ahorita el caso de Chihuahua, en donde acaban de enviar justo un contingente grande de fuerzas federales para pues dar fuerza a las policías municipales y estatales por las ejecuciones que se han visto en las últimas horas en Chihuahua, ¿no? Hay quienes hablan de que incluso la intervención de las Fuerzas Armadas podría reducir un poco la competencia de las policías municipales y que esto seguirá sumando un riesgo. ¿A qué te refieres con competencias? Bueno, por ejemplo, que si siguen intercediendo ellos, que no van a mejorar, por ejemplo, en cuanto a los salarios, la capacitación. Bueno, es que es otro punto, ¿no? Si revisamos los últimos diagnósticos o estudios que han sacado, por ejemplo, Causa en Común o el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, cabe sacar unos estudios interesantes, unos diagnósticos respecto a la situación actual de las policías preventivas. Y el resultado de este diagnóstico, pues, no es positivo, ¿no? La realidad de nuestras policías en México, pues deja mucho que desear y a corto plazo no vemos que esto se vaya a solucionar, ¿no? Vemos las declaraciones de algunos políticos omitiendo nombres y colores respecto a su plataforma política para en caso de ganar las elecciones y pues no vemos nada de fondo para solucionar el problema de las policías preventivas, ¿no? Que en sí es el problema que nos atiende, más que, digo, a ver, al final de cuentas el tema de que las fuerzas, el ejército, las fuerzas federales estén en la calle, pues es un tema delicado. Pero ¿por qué están en la calle? Pues en gran medida por la debilidad de las policías preventivas municipales y estatales en nuestro país. ¿Realmente se puede considerar una solución? ¿Cuál? Que el ejército esté en las calles. Obviamente ya ha estado a partir de lo de la guerra contra el narcotráfico, pero ya ahora que digamos que con esto ya queda alineamiento de que sí se puede hacer y que pueden actuar, porque anteriormente tengo entendido que no... ¿Se venía haciendo?
No, sí se implementaba, pero lo que urgía al ejército es que precisamente se aprobara esto para determinar cuál era su función. Entonces, durante todo ese tiempo hubo mucho daño a derechos humanos y todo eso, que es lo que temen activistas. Entonces, ¿realmente esto podría garantizar como la solución de la situación? Bien, si revisamos, hacemos un poquito una revisión histórica de lo que ha sucedido en los últimos 10 años, pues el ejército ha intervenido en muchísimos municipios en el país en aspectos de delincuencia organizada y las cifras pues, nos dicen que en algunos municipios, cuando ha intervenido, se me ocurre ahorita algunos municipios de Monterrey, algunos municipios de Chihuahua, que en su momento intervino el ejército y bueno, fue una cuestión de contención y disminuyó la violencia, pero es como una aspirina, ¿no? Es decir, tomarse una aspirina, si tenemos un problema más fuerte, por ejemplo un cáncer, pues una aspirina a lo mejor me ayuda para quitar un poco el dolor que me motiva el cáncer, pero no atiende el problema de fondo. Las Fuerzas Armadas no van a atender ese problema de violencia y de delincuencia que existen en la mayoría de los municipios. ¿Se necesita planes de prevención, de capacitación, prevención? Pues más que eso, ¿no? Algunos problemas, atención de estrategias de fondo hacia las policías. Por ejemplo, ¿por qué se cree que perpetuará la militarización de la seguridad pública y la violencia? Pues bueno, porque el ejército estará realizando funciones que son exclusivas de la autoridad civil, que son funciones de seguridad pública. Si vemos algunos otros países con problemas similares a los de México, pues los que enfrentan ese tipo de situaciones son la autoridad civil, es decir, las policías, ¿no? Entonces, pues si de por sí ya tenemos una militarización de las instituciones de seguridad pública, salió un estudio reciente de cuántos secretarios de seguridad pública en el país son encabezados por militares y un gran número, ¿no? Entonces, de 10, 15 años para acá se ha visto que han incrementado la militarización de las policías, es decir, son dirigidas por militares y las estrategias que tienen las policías son de corte militar, de corte castrense, ¿no? No de preventivo. No de preventivo, sino más bien un corte reactivo y de contención. ¿Y a nivel social qué puede generar este choque? Pues bueno, en mi experiencia hace un par de días salía de mi domicilio y en la esquina de mi domicilio pasó dentro de la colonia, una colonia que se ha caracterizado por ser una colonia tranquila, pasó un contingente de la Marina. A mí eso, a pesar de que yo respeto al ejército, es una de las instituciones mejor valuadas en México, pero me genera miedo que el ejército esté metido en mi colonia, porque dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Sí, pues precisamente por todo el estrés que ya tenemos los mexicanos. Así es, así es. Tras esta situación. ¿Cuáles son los riesgos en materia de derechos humanos? Bueno, pues los riesgos son los que hemos visto también en los últimos años con el ejército en las calles, combatiendo el crimen organizado, pues los casos registrados, que son muchos de violación a los derechos humanos, ¿no? El ejército está entrenado para la guerra. Entonces ellos trabajan en la calle como si estuvieran en una guerra, ¿no? Entonces, pues eso nos expone mucho a todos para violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y hay pues muchísimos ejemplos en México en donde las intervenciones del ejército pues no han sido positivas en materia de derechos humanos, ¿no? Ok, muy bien. De hecho, no recuerdo bien ahorita la cifra, pero estaba leyendo hace unos días que realmente por parte del Estado es muy poco lo que se resuelve a las víctimas cuando son, bueno, por ejemplo, tienen un interrogatorio tipo que hay vejaciones, entonces hablaban de que a pocas personas les dan respuesta, el Estado mexicano, por ejemplo, de que se pague o se penalice lo que sufrieron y que de eso incrementaba aún más y que ya si comparabas con esto, ¿qué seguridad en caso de que alguna persona sufriera alguna vejación a sus derechos tenía de que el Estado pudiera responder? Así es. Entonces dicen que es muy poco, entonces que también por eso las instituciones están alarmadas. Uno de los elementos democráticos actuales en materia de seguridad pública es la transparencia y la rendición de cuentas. Es un elemento indispensable para una policía democrática. El ejército en esta ley, No al tiene contrario. obligación. No, bien, entonces, pues bueno, una policía que no es transparente y que no rinde cuentas no es una policía democrática. De hecho, precisamente íbamos para ese punto. ¿Qué es lo que se pretende cuando hablan de que ellos no van a rendir cuentas? Pues justo esto, ¿no? Que las acciones que ellos realicen no estarán sujetas al escrutinio público, ¿no? Entonces, si de por sí en materia de seguridad pública batallamos mucho para que la autoridad civil rinda cuentas en esta materia, pues ahora el ejército menos lo hará, ¿no? Y lo que mencionaba hace un momento es un principio básico en materia de policía democrática en el mundo, la rendición de cuentas y la transparencia. Por ejemplo, en caso de
que intervengan en una manifestación tampoco tienen derecho a rendir cuentas? O sea, ellos pueden dar la versión de que intervenimos porque estaba... Bien, hubo una modificación a ese artículo porque causó un poquito de ruido y al final el Senado actualizaron y bueno, ahí dejan que el ejército en manifestaciones sociales no podrá intervenir, ¿no? Entonces esperemos que se respete. También había un punto que me llamó la atención, que podrían intervenir en comunicaciones o recolectar información privada. Así es, bueno, eso sigue y es otro de los riesgos y también realizar labores de inteligencia, ¿no? Cuando la propia Constitución marca que las labores de inteligencia pues están básicamente encaminadas para la autoridad ministerial, ¿no? Okay, muy bien. Lo de cómo afectará... Bueno, ¿cómo afecta las corporaciones? La controversia constitucional, ¿qué vendría siendo en términos legales? Bien, pues bueno, a ver, en términos muy generales, se promueve una acción inconstitucional ante la Corte por es decir, que alguno de los artículos de la ley contraviene algún artículo de la Constitución, ¿no? Entonces ya por ahí, aunque muchas organizaciones y partidos políticos en un inicio se manifestaron que iban a promover alguna acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos como el 21, el 89, el 129, hasta ahorita, hasta el viernes, solamente entiendo que un municipio de Puebla San Pedro Cholula ya presentó una controversia en la Corte. Por ahí entiendo también hoy hubo un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que están ya preparando la acción. Y bueno, platicábamos ahorita también que algunas organizaciones, aquí probablemente en Jalisco hubo una manifestación, aunque no parece que no hay claridad todavía quién presentará esa acción de inconstitucionalidad, pero es un hecho que se estarán presentando y bueno, ya la Corte la recibirá y la turnará y será el análisis jurídico respecto a esta acción de inconstitucionalidad. ¿Existe algún tiempo para poder, No. en cualquier periodo puede entrar? Ok, muy bien. ¿Se puede hacer un revés a la ley? Sí, claro. Sí, si la Corte lo determina, se podría hacer algún revés, por supuesto. En el caso de Jalisco, ¿se han manifestado principalmente sobre algún punto de la ley que digan que quieren hacer la controversia? En la mayoría de los casos atienden a los artículos que hemos estado mencionando ahorita, ¿no? Tiene que ver con que no hay una delimitación clara de las funciones o de las definiciones en materia de seguridad, porque la definición que nos marca la ley es una definición un poco ambigua y no delimita entre la seguridad interior y la seguridad pública, ¿no? La transparencia, la declaración unilateral por parte del presidente,